Feliz sábado, hermanos. Que Dios los bendiga de nuevo aquí en su estudio de Conversando con Cristo. Hoy ya entramos en las preciosas horas del Santo Sábado del día de nuestro Señor. Estamos muy contentos porque una vez más vamos aquí juntos a estudiar la Santa Palabra de Dios. Este mensaje maravilloso de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14. Hemos estado estudiando ya el mensaje del primer ángel, del segundo, y ya hemos comenzado el mensaje del tercero. Ya nosotros hemos cubierto Apocalipsis 14, versículo 9, ese primer versículo donde comenzamos a estudiar el mensaje del tercer ángel como tal. Entonces, ¿qué tal si antes de estudiar el tema de hoy, que es comenzando en el versículo 10, la ira de Dios, Apocalipsis 14, 10, ¿qué tal si comenzamos con una oración para agradecerle a Dios por este maravilloso día, su santo día, y entonces pedir que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca a toda verdad? Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias Padre, por esta oportunidad en este tu santo día, Señor, que usted nos da para poder estudiar su santa palabra. Gracias, Padre, por la sabiduría del cielo que usted nos da también para que podamos entender estos mensajes tan importantes, esta verdad presente, Padre. Gracias, Señor. Padre, le doy muchas gracias por las bendiciones que nos regaló toda esta semana. Gracias, Señor, porque en este día nos hemos encontrado con salud, hemos tenido provisión, pudimos dormir en una cama cómoda, Padre, pudimos tener alimento, pudimos tener un techo, Señor, y pudimos estar en comunión con usted también. Gracias, Señor, por esas bendiciones, Padre. Gracias por haber sido tan bueno con nosotros. Padre, en esta hora también le pedimos, Señor, por aquellos que tal vez, Señor, necesitan de su provisión, que usted también, Señor, pueda proveerle. Por cada persona que en estos momentos se encuentre enferma, Señor, que usted pueda pasar su mano sanadora sobre ellos. Por esas familias, Señor, que están sufriendo en estos momentos, por familiares que ya no se encuentran o que están muy graves, Señor, pasando por esta enfermedad que tanto está lastimando a tantas personas, Señor. Que usted pueda hacerse su fortaleza y también estar con cada uno de ellos, Padre, por todas las peticiones, Señor. Que usted pueda obrar de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos, Señor, humildemente. Y en esta hora, en este estudio, Señor, le pedimos que su Espíritu Santo tome el control, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos entender el mensaje de hoy, que es un mensaje tan importante, tan precioso, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues como ya le iba diciendo, ya nosotros completamos nuestro estudio del 666 a raíz de que estuvimos estudiando la marca de la bestia, el sello de Dios, y Apocalipsis 14, versículo 9, mensaje del tercer ángel. ¿Qué tal si leemos el mensaje de este tercer ángel, los primeros dos versículos, para comenzar nuestro estudio? Apocalipsis 14, versículo 9 y 10 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que estamos hablando aquí, ¿ok? De que, como estuvimos estudiando antes, que aquellos que reciban la marca, ¿ok? Como dice aquí, la marca de la bestia, beberán del vino de la ira de Dios. Entonces, para nosotros poder entender a qué se refiere esto, pues esta sección del estudio de la ira de Dios va a coger solamente dos partes, hoy y el próximo sábado. Es corta, pero es muy importante que entendamos este mensaje. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? El mensaje del tercer ángel,
continúa, nos da unas advertencias muy solemnes, muy sagradas aquí en este mensaje. Nos está advirtiendo que el adorar, el que esté en contra, ¿ok? El que esté en contra de los mandatos divinos y el que nos advierte del que adore a la bestia y a su imagen, recibirá la marca y las consecuencias están en el versículo 10. Las consecuencias de recibir la marca están en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Pues debemos de entender eso. Yo creo que cuando se habla de la ira de Dios, ¿ok? Es un poquito difícil de entender y de aceptar para muchas personas porque conocemos que Dios es amor. ¿Qué tal si leemos la definición de ira? Mire, la ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto nosotros, los seres humanos, como Dios, ¿ok? Pues sabemos que expresamos ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del ser humano, la ira del hombre, ¿ok? Mire cuál es la diferencia principal. La ira de Dios es santa y siempre justificada. Y la del hombre nunca es santa y muy pocas veces es verdaderamente justificada. Entonces tenemos que entender eso. No podemos percibir la ira de Dios dejándonos llevar por como nosotros lo sentimos o relacionándola con la de nosotros porque no es igual, no es igual. Entonces, la pregunta es, ¿debemos nosotros sentir ira? ¿Será que bíblicamente es algo que deberíamos nosotros de sentir? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ok? Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Vamos a buscar aquí. Colosenses 3, del 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Mire, percátese que subrayé cuando dice ira y enojo. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, dejándonos llevar por la santa palabra de Dios, quiere decir que Dios advierte al ser humano sobre la ira y el enojo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces solamente Dios puede vengarse? ¿Por qué solamente Él? ¿Sabe por qué? Porque la venganza de Dios es perfecta y santa. Por eso, mientras que la ira del hombre no lo es pecaminosa. La ira del hombre es siempre va a ser influenciada no por Dios, sino por cosas del enemigo. Entonces, para el cristiano, el enojo y la ira no van con esa naturaleza nueva, con esa influencia de la naturaleza que nosotros debemos de adquirir de nuestro carácter en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo, no deberíamos entonces de expresar ni que sea parte de nuestra naturaleza ese enojo y esa ira, que de momento nos va a dar ira, que de momento nos va a dar un enojo, pudiera ser. Pero no debe eso de controlarnos, ni debería eso de dominar nuestro sentido ni nuestras reacciones. Debería ser un acto que nosotros cancelemos, porque como nueva criatura en Cristo, pues entonces nos dice aquí que hay que dejar estas cosas. No lo dice Mari, lo dice la palabra. Hay que dejar estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo nos va a santificar,
Limpia nuestro corazón de sentir ira, de sentir enojo, y los que viven en el Espíritu Santo, mira lo que dice Romanos 5, 8 del 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, que los que viven en el Espíritu sienten paz, no sienten enojo, no sienten ira. Lo que los domina es una paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros queremos agradar a Dios. Mire lo que dice Filipenses 4, del 4 al 7. Regociados en el Señor siempre. O sea, no tenemos que sentir esa ira y ese enojo. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que debe de reinar en nosotros. Esa paz es lo que debería de reinar en nosotros. Tremendo, de verdad que sí, muy tremendo. Entonces, pero como dije, a veces este tema pues puede ser un poquito difícil, ¿ok? De hablar. El amor de Dios es infinito, infinito, ¿ok? No tiene límites, pero la paciencia de Dios sí, ¿ok? Y la tolerancia de Dios también tiene límites. Entonces, muchos hemos sobrepasado en gran manera, muchos hemos sobrepasado los límites de la gracia de Dios. Mucho se ha abusado del trono de la gracia. En gran manera se ha abusado del trono de la gracia y de la misericordia de Jehová. Por tanto, Dios debe de intervenir y vindicar su propio honor. Entonces, vuelvo y repito, para muchos la ira de Dios les ofende. Le ofende la ira de Dios a muchos. Sienten que es demasiado intolerante y hasta sienten algunos seres humanos que Dios no es digno de ser adorado por lo que ellos consideran el concepto que tienen de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué muchos sienten esto? Yo les voy a decir por qué. Porque se han colocado en una posición muy peligrosa, se han posicionado, se han colocado en una posición de jueces sobre el carácter de Dios. Eso es terrible, ¿ok? Entonces se pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? ¿Cómo es posible que Dios haya ordenado esto en este capítulo, haya ordenado esto otro, esta matanza? ¿Cómo es posible? Y se han colocado en un lugar peligroso como juez del carácter de Dios, hermanos. Y esto, mire, ojo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿ok? Entonces, hay que entender que el compasivo creador ha estado dispuesto por mucho tiempo, ¿ok? A soportar nuestra iniquidad, nuestra pecaminosidad, nos ha dado las bendiciones más grandes del cielo, pero el orgullo, la codicia, la idolatría, el desprecio a Él, la horrible ingratitud están cerrando rápidamente la cuenta de Dios. La está cerrando. Y tal vez usted dice, pero ¿qué cuenta? ¿De qué cuenta estás hablando, hermana Mari? Pues le digo que el espíritu de profecía en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, mire cómo dice. Con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras lleguen a cierta cantidad que Dios ha fijado,
comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Continúa diciendo, lo que hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz, escucha iglesia, aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios se han contaminado, se han enfriado, han perdido la reverencia a la ley de Jehová y los miembros de la iglesia están obrando a la manera del mundo. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque a él le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Los que anden en la luz verán señales de este peligro inminente, pero no han de permanecer sentados. No es que nos vamos a quedar sentados y desocupados, no, esperando la ruina de lo que viene, no. Ok, consolándose con las creencias de Dios, no, sino que nosotros tenemos el deber de seguir predicando estas verdades para que otros puedan conocerlas, puedan entender y puedan venir a los pies de Cristo y se arrepientan, ¿ok? Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, ¿ok? Deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener la ayuda. Dice Santiago 5:16, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, este grupo de los hijos fieles de Dios que no se han contaminado, que están luchando por permanecer firme, que están luchando por llevar y predicar esta verdad presente y anunciarla, estas buenas nuevas. Estos, en estos días, son los que suspiran y lloran. Han estado ofreciendo las palabras de vida, dice aquí, han aprendido, han reprendido, han aconsejado y han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han escuchado, ¿ok? Han humillado su corazón delante de Él, pero la gloria del Señor se ha apartado de muchos también. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios, faltaba en su vida. Entonces, en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo, los que se hayan afligido, se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. La angustia de su alma que fue expresada y ha sido expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esos comentarios que a veces hacemos de que, esta persona lo que hizo fue reprochar o lo que hizo fue simplemente, pues, como estar desenmascarando cosas, puros reproches. No, lo que pasa es que Dios tiene diferentes mensajes y hay momentos para todo. Y hay momentos donde Dios también envía un mensaje que es de reproche, un mensaje de amonestación con la intención de que el corazón se contrista y pueda llegar al arrepentimiento. Dice, mientras que otros procuran arrojar, o sea, hay un grupo, el grupo, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, los que se están tratando de mantener fieles, usted los va a escuchar, ¿ok? Los va a escuchar lamentándose, llorando, reprochando, haciendo reproches y amonestaciones. Entonces va a estar el otro grupo dentro de la iglesia que dice aquí que procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por donde quiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán por obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras
de los demás, ¿ok? Por las obras de estas personas que están faltando a nuestro Señor, pero son impotentes para detener la gran iniquidad, ¿ok? Entonces dice, de ahí que se llenen de pesar y de alarma, ¿ok? Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido la gran luz. Escucha, iglesia, se lamentan, afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, hay envidia, avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, dice aquí. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y su verdad queda anulada. Terrible, terrible los momentos que estamos viviendo, muy difíciles. Saben, Ezequiel 9 del 5 al 6, ¿ok? Nos dice, ya lo habíamos leído antes en los estudios anteriores, ¿ok? Que cuando se manda el juicio, cuando Dios envía el juicio, Él comienza por la casa. Dice, pasa por la ciudad en pos de él y herir, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no llegaréis y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por la casa. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Ok? Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Y esto se vuelve a repetir y se está repitiendo. Pero ¿sabe lo que ellos piensan? Lo que ellos piensan, mira lo que dice aquí. Mira el pensamiento de este grupo. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen la incredulidad de ellos y dicen así: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y la casa de Jacob de sus pecados. Dice, estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Esta parte me tocó mucho. Dice, hombres, jóvenes, niñitos, todos perecerán juntos. Esto está serio, hermano. También nos dice que el gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto, pero aún va más allá. Nos dice también que estos pecados, estas personas llegan a sentirse seguras en sus propios engaños, pero también nos dice que el Señor, Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros estos pecados que ellos ocultaron con tanto cuidado. Dice, ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. O sea, aquí no hay puesto que valga. Aquí solamente lo salva la gracia de Dios. Un corazón que viva conforme a la voluntad de Dios. Dice, los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya él, Jehová, no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. Estamos hablando dentro de la iglesia y de los líderes, hermanos. De muy mala gana
retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y se sintieron y que habían sentido el poder de la palabra de él. Dice que en algún momento muchos de ellos fueron siervos suyos, favorecidos por su presencia y su dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Hermano y amigo, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos, está bien cerca. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Nuestra propia conducta será la que va a determinar si nosotros vamos a recibir el sello de Dios viviente o si seremos abatidos por la ira de Dios. Y quiero concluir leyendo lo que dice aquí también. Dice, ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura en la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Entonces, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 14, versículo 10, que beberán y también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué se refiere esto? ¿A qué ira se está refiriendo esto? Aquí cuando nos dice estas palabras, se ha vaciado puro el cáliz de su ira. ¿Cuál es esa ira? Pues mire, esta ira, la ira de Dios, tiene manifestaciones diferentes. De eso vamos a hablar en la última parte de esta sección, que será el próximo sábado. Pero en este contexto, aquí, la ira de Dios, ¿cómo se va a manifestar? ¿Y a qué se está refiriendo? Es lo que está dentro, puro, en el cáliz de su ira, ¿ok? En este vino de la ira de Dios es las 7 plagas postreras. A eso que se está refiriendo, a las 7 plagas postreras, ¿ok? Ese es el mensaje. Vamos a buscarlo. Si siguen en Apocalipsis 15, versículo 1, lo vamos a poder leer. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué? La ira de Dios. Este es el mensaje, cuando termina el mensaje de los 3 ángeles, que se cierra, cuando se cierre la puerta de la gracia, entonces ahí se derramará esta copa de la ira del vino de Dios, ¿ok? Y esta ira de Dios se está refiriendo a las 7 plagas postreras. Apocalipsis 16:1 también nos da otra confirmación. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca beberán del vino de la ira de Dios que se encuentra en estas copas, ¿ok? A eso que se está refiriendo, a las 7 plagas postreras. Entonces terminamos con esta pregunta: ¿cuándo entonces terminarán los impíos de beber el vino de la ira de Dios? ¿Será que termina con las 7 plagas postreras? ¿O será que hay otro evento, otro momento? Sí. Mire lo que nos dice Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? Mire, cuando nosotros leemos Deuteronomio 32:22, y también cuando nosotros recordamos nuestras expresiones, la ira muchas veces se relaciona con fuego. Se relaciona con fuego. A veces nosotros decimos, se enfogonó, se enaldeció, tiene un temperamento candente. Por alguna razón la ira tiende a estar relacionada con el fuego. Pues le cuento que la ira de Dios, ¿ok?
culminará, ¿ok? Con los impíos en el lago de fuego. El lago de fuego, el fuego que caerá del cielo en esta última fase del juicio, esa será la última manifestación, la manifestación final de la ira de Dios. Será ahí en ese momento, ¿ok? En ese momento que resultará en la muerte segunda, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20 del 14 al 15, ¿ok? Cuando caiga en la última fase del juicio, cuando Dios haga llover del cielo este fuego con azufre y sea consumido todo lo que se encuentra en la tierra, sea extraído de raíz el pecado, esa será, ahí que culminará la última manifestación de la ira de Dios. De esta ira que se está hablando en Apocalipsis 14, versículo 10. Mire lo que dice, ¿ok? Apocalipsis 20 del 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es que culmina la manifestación de la ira de Dios. A eso es que se refiere la ira de Dios en Apocalipsis 14, versículo 10, a las 7 plagas postreras que van a culminar, ¿ok? Van a culminar en el lago de fuego y azufre. Entonces, para cerrar, hay unas cuantas verdades muy lindas sobre la ira de Dios, unas verdades que hay que entender. Mire, los autores de la Biblia, ellos no tenían ningún problema con la ira de Dios. Ellos entendían muchas cosas, ¿ok? Su ira, la ira de Dios está de acuerdo con su justicia, ¿ok? Dice Romanos 2, 5, 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? Significa que la ira de Dios, ¿ok? Es proporcional al pecado de nosotros, al pecado del ser humano. Su ira es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral, ¿ok? Esa es su ira, ¿ok? A la ira de Dios, hermano, hay que temerle, hay que temerle. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Cristo Jesús efectuó, ¿ok? ¿Sabe por qué hay que temerle? Porque apartados de Dios, apartados de Cristo, estamos justamente condenados, ¿sí? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero apartados de Él, hermanos, nosotros quedamos condenados y expuestos a la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios hay que temerle, hay que temerle. Dios es suficientemente poderoso para cumplir lo que Él promete. La ira de Dios es congruente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿ok? La ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. Número 4. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Dios es amor y todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, para su gloria. Romanos 11:36. Dios actúa de forma justa al juzgar al pecado, ¿ok? Y al pecador también, ¿ok? Para muchos esto no es una buena noticia, pero aquellos que quieren mantenerse firmes en el Señor, sí lo es, sí lo es. Entonces dice aquí, ojo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, tenemos que temer a la ira de Dios. La ira de Dios, ¿ok? Es satisfecha en Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Gracias al sacrificio
del Hijo de Dios, a este regalo grande de la salvación, usted y yo podemos, si nos mantenemos firmes en el Señor, vivimos por un así, dice Jehová, nosotros seremos protegidos, ¿ok? Él mismo nos protegerá y nosotros no tendremos por qué participar de la ira de Dios, no tenemos por qué. Entonces sí tenemos una esperanza bonita. ¿Sabes por qué? Mira qué bella es la justicia de Dios. Mira qué bella. ¿Por quién persiguieron a Jesús? ¿Quién causó su gran dolor en la cruz? Nosotros, usted y yo. ¿Debió él morir por ti y por mí? Muy asombroso el amor de él. Entonces ahora quiero concluir diciendo, preguntando y contestando, ¿por qué es justificada la ira de Dios? La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios él proporcionó un camino para ganar el favor divino. Él nos ha proporcionado a nosotros un camino a través de esa cruz, de ese dolor. Él nos ha proporcionado un camino para el arrepentimiento, que es el cual nos va a alejar de la ira de Dios es lo que nos aleja a nosotros de la ira de Dios. Y rechazar ese plan de Dios es rechazar a su Hijo. Rechazar ese plan de salvación, ¿ok? Es rechazar ese amor perfecto, es rechazar esa misericordia, la gracia y el favor de Dios. Y eso lleva a la ira de Dios. Entonces, rechazar a su Hijo en la cruz provoca su ira, porque fue grande el precio. Un regalo, una gracia, un regalo inmerecido. Y hablando de este tema, pregunto, entonces, al él regalarnos este regalo de la salvación, ¿bebió Jesús de la copa de la ira de Dios de su Padre? Pues mire, en el próximo estudio vamos a contestar esa pregunta. ¿Bebió Jesús de la copa de la ira de su Padre? Yo los invito a que se conecten el próximo sábado para concluir este tema sobre la ira de Dios, ya que hemos entendido hoy a qué se refieren en Apocalipsis 14, versículo 10. Esta ira se está refiriendo aquí a las 7 plagas postreras, pero ¿habrá el Hijo de Dios también sentido y experimentado la ira de su padre? Esta ira tremenda que hay que temerle. Vamos a estudiar ese tema la próxima semana. Que podamos nosotros realmente decidir nosotros por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que podamos nosotros permitir que el Espíritu Santo nos limpie y quite todas estas cosas de nosotros, nos dé la fidelidad, la sabiduría para no llegar a tener la marca de la bestia y que no seamos partícipes de la ira de Dios, sino de su protección. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre y glorificado. Gracias, Padre, por esta lección. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que su ira va de acuerdo a su justicia. Nos enseña, Padre, que usted ha sido un Dios de mucha paciencia, Padre, de mucha misericordia y un asombroso amor. Gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia, Padre. Le pedimos, Padre, que usted no nos abandone, que usted siga con nosotros, que siga tratando con nosotros, que perdone cada una de nuestras iniquidades, Señor, cada uno de nuestros pecados, Padre, y nos siga, Señor, nos siga limpiando a través del Espíritu Santo y purificando nuestras vidas y nuestras almas, para que nosotros, Señor, en ese gran día podamos hallarnos protegidos y no partícipes de esa ira, sino protegidos de ella, Señor.
Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí está su sección de Comenzando con Cristo. Con el favor de Dios, el próximo sábado, pues tendremos la conclusión de la ira de Dios. Que tengan un feliz sábado y que reciban muchas bendiciones del cielo en este día y que Dios los bendiga.